¿Qué tal a todos? Estamos aquí en el Sendero de los Brujos. Vamos a iniciar precisamente con esta serie de programas que se titularán Palo Mayombe contra la Osha Ifa. Este es un tema sin duda que ha despertado mucha controversia. Un tema que debido a la forma por la cual ha sido tomado, pues no ha generado más que confusión, odios y rencores innecesarios, ya que ambos sistemas tienen un origen continental común, una historia similar, y ambos persiguen la misma finalidad, la cual es ayudar y orientar al hombre en su paso por este mundo. Y como religiosos, ya sea practicantes de la Osha Ifa o del Palo Mayombe, no debemos de perder de vista que los principales enemigos del hombre son la miseria, la envidia, la mentira, la maldad, el dolor, el sufrimiento, la brujería, etc. Y hacer luchas tontas entre sistemas que buscan liberar al hombre de todas estas y demás problemas y dificultades. No debemos tampoco de dejar de ver que la Osha Ifa y el Palo Mayombe históricamente han tenido conflictos, pero también es verdad que ambos sistemas han sabido llevarse entre sí, pasando por momentos históricos muy difíciles, como aquella época donde sin importar si eras yoruba o bantú, eran comerciados como esclavos y entonces ambos se apoyaron complementándose el uno con el otro. Si bien hay muchos elementos de coincidencia, muchas de las prácticas, los rituales, las ceremonias, las formas de interactuar con los espíritus de cada sistema, de cada uno, tienen a su vez muchos puntos y elementos divergentes entre ambos. Para empezar, la Osha Ifa tiene su origen en la cultura yoruba. Los yoruba constituyen un gran cuerpo etnolingüístico del oeste de África y proviene de la región yoruba, cuyo origen se sitúa en lo que en la actualidad es Nigeria, Benín y Togo. Su cuerpo literario, su cosmología y su ontología son mucho más rica y profunda. En cuanto al Palo Mayombe, esta religión cultual proviene de la cultura bantú y a diferencia de la religión yoruba, los textos o cuerpos literarios son mucho menores y sus conocimientos son transmitidos de boca a oído, dándole una faceta más cercana a lo que se podría conocer como chamanismo. Es decir, la religión yoruba se puede ver precisamente como eso, una religión totalmente conformada. En cambio, el Palo Mayombe se puede decir que es un culto con tintes chamánicos, cuyo conocimiento es aún más vedado y cuya forma ética y moral depende de vivencias más que de preceptos establecidos, como puede ser incluso los mandamientos en la Osha Ifa. Sin embargo, ambos coinciden en que son animistas, es decir, que se basan en la creencia de seres espirituales, seres sobrenaturales, llamados en uno empungos y en otro orisas, dotados de razón, inteligencia y voluntad. Hay que aclarar que ambos sistemas tienen la idea de un Dios único, de un solo Dios. Se podrá decir que en su esencia ambas religiones son en sí monoteístas. Por un lado, el Palo Mayombe nos habla de Nsambi Empungo, que es el Dios superior, el Dios supremo, y de él se van a desprender todos los empungos. Por otro lado, tenemos a Olodumare, donde hay una trinidad, después donde se desprende Olofi, Olorun, y de ahí se van a desprender los Irunmoles, entre ellos el Irunmole principal, Orula, el Eripí, y los demás orisas. Entonces tenemos que hay ciertos puntos en común, pero también hay que entender que ambos sistemas, si bien es cierto que, como decía, comparten elementos en común, pues hay que también dejar en claro que entre sus rituales, entre sus formas de interactuar con los espíritus, estas cambian. Y bueno, en este programa vamos a analizar lo concerniente al sistema adivinatorio, ya que ambos, tanto la religión yoruba como la religión cultual o el culto en Palo Mayombe, tienen una gran base en un sistema adivinatorio. Vamos a empezar. El sistema de adivinación. En el caso de la Osha Ifa se podría decir que es una religión de libro, ya que su base fundamental recae en el sistema oracular. Es un sistema oracular bastante desarrollado, reconocido incluso por la UNESCO, inscrito en el 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El sistema de adivinación de Ifa está compuesto de un enorme cuerpo de textos, donde se encuentran muchísima sabiduría, tanto espiritual
como conocimientos incluso de corte científicos. El nombre de Ifá es la referencia que recae en la deidad llamada Orunmila, la cual es y representa la adivinación y el intelecto que tiene todo hombre para poder hacer frente y obtener respuesta a cada suceso que conlleva la actividad humana. El tener un cuerpo literario tan correctamente conformado hace que exista un alto porcentaje de coherencia en la mayoría de sus sacerdotes y adeptos. Al existir esta coherencia, se logra que este sistema oracular sea considerado un sustento fiable, además de lograr la unión de sus practicantes, ya que no importa la región o época donde se practiquen los rituales, estos siempre deben de obedecer a elementos comunes, a patrones afines y similares. El sistema de adivinación en Lao Shifa es muy complejo, profundo y preciso, y su dominio precisa ser un estudioso, comprometido y dedicado. De forma ordinaria, Lao Shifa tiene 4 métodos de adivinación básico, todos basados en un mismo cuerpo literario, el cual se denominan los 256 Odun de Ifá. Es preciso aclarar que tanto el oráculo de los Iquines como el de la cadena de adivinación tiene sus principios o bases en la geomancia. Por lo tanto la adivinación con Iquines o con Opele pues no es propio de la religión yoruba, ya que en varias partes del mundo, culturas y religiones esto ya se practicaba. Por ejemplo, en China tenemos el I Ching, los griegos con la hidromancia, la cual es la adivinación con el agua, o la aeromancia, la cual es la adivinación con el aire, la piromancia, que es la adivinación con el fuego, o la dilomancia, la cual es la adivinación con caracol. Esta última sí es propia de África, pero la geomancia es practicada por diversas culturas a lo largo de todo el mundo. ¿Pero por qué el 256? Primero, si nosotros, la base del oráculo, precisamente estamos hablando de 16. Entonces, estos se multiplican o se elevan al cuadrado y nos dan precisamente el número 256. Este número tiene ciertas características importantes y también de alguna manera hasta interesantes. Para empezar, el número 256 y es el máximo número binario que se puede expresar con 8 bits, es decir, que es un byte. Además, es la unidad que se usa en los procesadores actuales. Regresando al tema que tenemos para Lao Shifa, precisamente vamos a ver la parte de Ifá. Los Iquines, cuya adivinación se llama Tefar. El Opele, la cual se realiza con una cadena donde se interpretan 16 signos que combinados, como ya dije, dan 256. Los practicantes de Ifá pueden trabajar todos. Tenemos entonces también el Dilogun, la cual es la adivinación con los caracoles, y este sistema le pertenece a la Osha, de los cuales de forma tradicional solamente se pueden leer o trabajar 13 signos. También de forma tradicional los signos se dan sin combinarse. Sin embargo, ya en la práctica estos sí se llegan a combinar, siendo esto en su mayoría aceptado por la comunidad Oshifa, pero también a su vez esto también es muy mal visto. Tenemos el oráculo de Obi, en el cual se utiliza el coco, teniendo varias funciones, ya que sirve de forma predictiva, pero también como medio de interacción con los orisas al momento de confirmar el estado de los cebos, sacrificios y trabajos. Está también otro oráculo llamado el Obicolá, pero este, al ser el menos usado, pues no lo vamos a comentar. El oráculo de Ifá consiste en 16 Odun base, los cuales se multiplican por el mismo número, es decir, el cuadrado, lo que nos da 256, como lo había dicho. Un Odun. Bueno, ¿qué es un Odun? Un Odun es la célula vital del sistema adivinatorio. Un Odun de forma popular se puede traducir como signo o letra para los Yoruba. Un Odun es aquel elemento o partícula donde el Odumare, o sea Dios, codificó la información del cosmos tanto a nivel macro como individual para así hacerla llegar a la humanidad. El principio básico que se obedece en esto es un principio hermético, el cual dice que así como es arriba, es abajo. En cuanto al Dilogun, el cual es el oráculo que se usa en la Osha, el número de caracoles que se usa son 21, se quitan 5, nos quedan 16, pero como ya decía, el Babalorisa solo puede interpretar y trabajar hasta el Odun 13, a menos que se consagre como Obaoriate, en donde ya podría tener potestad en los restantes. En cada Odun habla un grupo de orisas en particular. Tiene rezos particulares. Se especifican todos aquellos elementos que nacen en este, lo cual le convierte a esto en un oráculo que a su vez contiene la visión cosmológica y creacionista para los Yoruba. Se encuentran las palabras de Orunmila, el cual es dentro de la religión Yoruba conocido como el Eri Ipin Ibeki Olodumare, es decir, Orunmila, el testigo de la creación y el segundo al mando del Odumare. Ifá plantea que cuando el Odumare creó la existencia del universo,
Orunmila ya estaba ahí como testigo de la creación y del destino de todo lo existente. Además, la palabra Orunmila significa el cielo sabe que te salva. Es decir, que el oráculo de Ifá contiene todo lo necesario para hacer que la vida de cualquier persona, sea cual sea su religión o creencia, pueda obtener la felicidad y la salvación. Este cuerpo literario además contiene el destino de las personas que se consultan y nos dan la respuesta sobre cómo poder resolver los problemas que la quejan de forma puntual, ofreciendo desde consejos éticos, morales, así como los acosé, es decir, las medicinas sagradas. En pocas palabras, los remedios espirituales, materiales, ritualísticos que se deben de implementar para resolver cada uno de los diversos problemas particulares de cada persona, así como las obras necesarias para lograr obtener las peticiones particulares de cada individuo. Se destaca también los pataquís y los refranes. Los pataquís son historias o relatos los cuales contienen el conocimiento ético, espiritual, religioso y filosófico de los yoruba. Los refranes, los cuales en sí son de suma importancia, ya que gracias a estos es que todo este conocimiento ha podido perdurar y pasarse de generación en generación hasta nuestros días, conservándose así toda su esencia, pero por sus características, teniendo la posibilidad a su vez de adaptarse a cada época, situación, cultura, lugar y tiempo. La fuerza del oráculo, como se ve, recae en la cantidad de elementos y la profundidad en cuanto a la adivinación, pero sobre todo este oráculo nos da a su vez los remedios, soluciones, procesos y pasos en las diferentes ceremonias y rituales. Digamos que en esta religión prácticamente ya todo está escrito. Un buen adivino en la Oshifa, un awo, puede por medio de este oráculo averiguar cuál es el pasado de la persona y de este modo los elementos que provocaron la situación actual de la persona, causa-efecto. De esta manera proponer los cambios necesarios para poder provocar un cambio de situación en el presente y así poder modificar el futuro con consejos y remedios puntuales en cada situación. Voy a poner un ejemplo. Los cambios que se realizan en una vida no son de un día para otro. Si nosotros tenemos una mala situación, esto obedece a causas, efectos que se han ido cimentando tiempo atrás. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una gran situación económica, esto también va a ofrecer a causas y efectos que se han venido cultivando con el tiempo. Si nosotros vamos un día y plantamos un árbol, al otro día no va a estar ya el árbol. Para esto necesita un proceso, necesita tiempo, y el hombre a su vez también necesita un tiempo para poder realizar un proceso. Una persona no puede cambiar de la noche a la mañana. La naturaleza así nos va enseñando. Todos los cambios que se requieren tienen que ser con tiempo, pausados, para que así puedan entonces fluir directamente con todas las leyes naturales. La clave y la fuerza de este oráculo consiste en el conocimiento que se tenga de este, el cual se logra por medio de estudio y empeño, lo que hace que el nivel de conocimiento sea más representativo en este oráculo que las facultades, dones o habilidades de evidencia o comunicación directa con los seres espirituales. A su vez, los métodos de adivinación empleados en la Oshifa son bastante sofisticados, ya que también se incluyen elementos denominados Igbos, los cuales dan un profundo análisis a la adivinación, ya que en ellos se puede observar el tipo de astral, ya sea positivo o negativo de la persona, el cual se denomina Ire y Osokbo, qué espíritu, causa o situación provoca este bien o este mal, por qué medios viene, entre otras muchas cosas. En cuanto al palo mayombe, tenemos un cuerpo literario muy diverso y heterogéneo, y en comparación a la Oshifa mucho más pobre, y además no existe en sí un libro reconocido o básico por esta comunidad, por este culto, situación por la cual el porcentaje de unificación entre sus practicantes y ritos en sí es mucho más baja. Debido a esto es que se usan frases tales como cada tata tiene sus mañas o cada casa tiene su libro. En sí, en palo mayombe se dice que no hay libros, que el mejor libro es el padrino, pero hay que ser muy cuidadosos con esta aseveración, ya que esto no quiere decir que en sí no existan textos literarios de apoyo para el desarrollo del practicante, porque en realidad sí existen, pero en su mayoría son de palo cruzado o santo cruzado, teniendo realmente mucho menos textos en el palo mayombe en comparación con la Oshifa. En cuanto a los métodos de adivinación, el palo mayombe, si bien es menos robusto, en cuanto al contenido literario,
contrario, es también verdad que los métodos adivinatorios en este culto son mucho más diversos. Tenemos en primera el más usado, el cual es el chamalón, el cual tiene de cierta forma funciones idénticas a Obi en la santería, pero a su vez se puede usar como un medio oracular bastante más complejo. En cuanto a las posibilidades de los chamalongos, estas pueden ser desde muy sencillas y realmente básicas hasta llegar a ser muy complejas y demasiado profundas, las cuales van a depender de la preparación del palero, tanto de forma teórica y práctica, pero sobre todo de la capacidad o dones que éste tenga. Un mayombero, a diferencia del babalao o santero, en donde estos últimos, por fuerza, para ser destacables, se debe conocer y estudiar a profundidad cada uno de los 256 oduns, la capacidad de adivinación de un mayombero no proviene de forma tan directa y casi en su totalidad de los libros y de su memoria. El método de los chamalongos se podría decir que son mucho más nobles en cuanto a su uso. En este método también existe la forma de saber si el astral de la persona viene bien o viene mal. Aquí es llamado en bote o en pi. Pero de forma básica, el método usado por los chamalongos no llega a ser un análisis tan profundo como el de los sigbos de la Oshifa. Este método no solo dará la situación que rodea el pasado, el presente de la persona, sino que también la solución a los problemas o los trabajos necesarios para la consecución de lo que el consultante busca lograr. Sin embargo, los métodos de solución que un palero puede implementar están totalmente desvinculados a un libro. Es decir, que un palero realmente, para dar solución a los problemas, ya tiene un conocimiento que no va a estar escrito. Sí hay textos en donde te van diciendo qué son lo que se tiene que hacer para resolver, pero un palero ya tiene otras formas, digamos, otras conexiones en donde puede establecer cuáles son aquellas cosas que hay que realizar para poder lograr aquello que la persona está buscando, a diferencia del Oshifa, donde prácticamente el oráculo ya va dictaminando qué es lo que se tiene que hacer de forma puntual. Y el siguiente método es el Vititi y la empaca. Este método no lo puede usar cualquier persona, no lo puede utilizar cualquier practicante, cualquier tata, cualquier palero, cualquier mayombero, ya que por fuerza, para poder utilizar este método, se requiere ser un vidente. Aquí ya no hay textos de apoyo. O eres vidente o simplemente no puedes usar este método. Por este método, el mayombero escucha y ve de forma directa las circunstancias, elementos, características, pasados, presentes, futuros, del tema, problema o situación de vida a tratar, y de esta misma manera se reciben las soluciones. Es tal vez el método más poderoso de adivinación de ambos sistemas, pero a su vez es el menos común, porque solo ciertas personas lo pueden utilizar. Así se sea tata, si no se tiene el don, simplemente es imposible su práctica. Sin embargo, como todo método que no tenga un sistema de apoyo o de comprobación, se presta a ser usado por gente charlatana, ya que al no existir más que la palabra del adivino, sin tener un texto de respaldo o un método, muchos pseudovidentes lo aprovechan para hacer malas prácticas. Total, que si lo pronosticado no se cumple, siempre se le echa la culpa de alguna mala práctica al consultado. El tercer método es el Dilang, método que en la práctica es bastante impresionante y que solo puede ser usado por videntes. Este método consiste en la adivinación con un plato y una vela, donde el plato recogerá la energía astral o áurica de la persona, es decir, una huella o calca energética, la cual se impregnará en este y podrá ser interpretada por el mayombero experto. De igual forma, la profundidad dependerá de la capacidad de evidencia de este. Sin embargo, en cuanto a realizar adivinación, el palero puede interpretar el humo, las velas, el agua, ya que su capacidad de adivinación tanto proviene de los textos y la literatura complementaria como de sus capacidades y dones que éste tenga. En conclusión, el sistema adivinatorio es uno de los pilares más importantes tanto en la Oshifa como en el Palo Congo, ya que no se da paso en ninguno de estos sin contar con el visto bueno de las deidades, ya sean los orisas o los empungos. Al nacer, toda persona nace sin experiencia, no sabe a qué viene, cuál es su función, no sabe incluso muchas veces si lo que hace es correcto o incorrecto, y lo que es peor, aún no sabe si lo que hace lo llevará a lograr su felicidad. De forma natural, un hombre al nacer por fuerza tiene que aprender en su día a día, prueba y error. En muchos casos, el costo de las malas decisiones son bastante grandes
e irreparables. Con el tiempo uno va creciendo y se va llenando de experiencia, de sabiduría, pero a la par de esto llega la vejez. Lo importante de estos sistemas radica en que nos van a ayudar a desarrollarnos y alcanzar estados que de otra manera nos costarían muchísimo tiempo, cometer mucho más errores, cometer, digamos, muchas pérdidas. Y entonces lo importante de consultarnos o de estos oráculos es que nos van a dar respuestas que de otra forma tendrían costos quizás mucho más elevados o que tardarían mucho más en que nosotros los tuviéramos. Es importante aclarar que los métodos usados en Oshifa, tanto como el Opele como los Ikines, los chamalongos, no son en sí propios y particulares de ninguno de los dos, ya que ambos son oráculos geománticos. Su base está en el 16, el cual es el número que usan este método geomántico. La geomancia, como ya se dijo, es un arte adivinatorio muy antiguo, el cual tiene una estrecha relación con la astrología, la numerología y más actualmente con el tarot, en el cual hay 16 claves agrupadas en dos polaridades, cuyo fin es buscar reflejar las diversas formas, facetas o cambios que representan o suceden a los fenómenos o acontecimientos existentes. 16 es el cuadrado del número 4, el cual representa la totalidad de eventos que se pueden dar en la materia. Representa los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, los ciclos astrológicos, la triplicidad de los signos zodiacales, etc. En cuanto a la Oshifa, se destaca la gran riqueza de su cuerpo literario, su homogeneidad, su orden, su estructura, los elementos que componen sus liturgias, la cantidad de información que éstas contiene, la precisión o profundidad a la cual se puede llegar, sus preceptos éticos y morales, y sobre todo la gran y se podría decir inmensa sabiduría recopilada y conservada por medio de los pataquís y refranes, los cuales hacen que los oráculos de la Oshifa puedan romper las barreras del tiempo y espacio, pudiendo así adaptarse a cualquier época, cultura, situación, problema o entorno que sea. El adivino que practica este oráculo por fuerza tiene que desarrollar su lado izquierdo del cerebro, ya que, repito, por fuerza, tiene que desarrollar la memoria. La certeza y la confiabilidad de este oráculo radica en el grado de dedicación y preparación que tenga el Awo, el adivino. Entre mayor conocimiento, experiencias y más información tenga en su memoria en relación a los Odut, mayor será su capacidad de consulta. Digo de consulta y no de adivinación, porque en esta religión es el Ewa, Orul, mira los santos, etcétera, quien adivinan. En cuanto al palo mayombe, la fuerza de su sistema de adivinación no está en el contenido de sus liturgias o libros, ya que, como se explicó, este culto no contiene textos homogéneos. En cuanto a los textos, estos pueden ser muy sencillos o muy profundos y hasta confusos, y a diferencia de la Oshifa, el desarrollo moral y ético no está contenido en una liturgia, sino que deriva de la formación del Tata o jefe de Munanzu. Las leyes serán más espirituales que impuestas de forma material. Un Tata no dañará no por lo que dice un libro, no lo hará porque en base a sus conocimientos y experiencias espirituales esotéricas, sabe que el dañar a alguien es un acto que atenta con el Creador mismo, ya que todos somos hijos del mismo Dios. No forzará nada, ya que sabe que no puede atentar contra la voluntad del propio universo, es decir, sus patrones de conducta no serán marcados por una ley establecida, sino por sus contemplaciones, experiencias y capacidad de ser consciente. La fuerza del sistema de adivinación en palo mayombe radica en la gran diversidad de sus métodos y en la capacidad de evidencia y conexión que tenga el Tata o el adivino con sus espíritus, ya que si bien es importante el estudio y el conocimiento, lo que se destaca aquí es la amplia gama de formas que tiene un Tata para poder obtener los mensajes y dar solución a los mismos. Esta conexión con la ancestralidad y con los espíritus lo convierte en una persona que pueda incluso llegar a lugares que por ser un oráculo totalmente establecido, el de la Oshifa, sería imposible llegar. Un verdadero vidente y adivino en palo mayombe en ciertos casos no necesitará ni siquiera elementos materiales, ya que incluso él puede ser un canal por medio del cual
cual se manifieste el espíritu, el muerto, y entonces el adivino pueda desarrollar todo este sistema. Aquí por fuerza se requiere desarrollar más el lado derecho del cerebro. De forma común y bajo cierta óptica general, se puede decir que el oráculo de Oshifa contiene mayores elementos y contenido, y en promedio el método es mucho más sofisticado que el método más usado en Palo Mayombe, que son los chamalongos. Sin embargo, los métodos del Palo Mayombe usados por practicantes con reales dones y talentos, reales videntes, nos van a llevar a predicciones o adivinaciones imposibles de hacer de forma común en la Oshifa, porque el método de la Oshifa es fijo. Sin embargo, es muy cierto, los verdaderos videntes y personas con reales dones son los menos. ¿Cuál es mejor? Ambos alcanzan de forma satisfactoria su finalidad. La firmeza, la asertividad no depende en sí de los sistemas, no depende en sí de los espíritus, santos o empungos, ya que son métodos que no tienen en sí falla, es decir, los muertos, los espíritus, los santos nunca se van a equivocar. Lo que hace que uno sea mejor que otro es la capacidad y el talento del intérprete, es decir, si se falla en la predicción, fue por la carencia del adivino en cuanto a la interpretación. Si un babalao es estudioso y además pasó por una formación en el santo, incluso también en otras mancias o en Palo Mayombe, entonces será un excelente y destacable consejero y adivino. Si un palero es una persona que fluye de forma coherente con el todo, tiene reales dones, que ha trabajado por medio de la experiencia, de la coherencia, de la contemplación de los sucesos de su vida y los acontecimientos de la naturaleza, es decir, el aire, el agua, las nubes, etc. Además de ser un brujo estudioso de la religión y conocedor de varios sistemas, tanto mágicos como adivinatorios, es decir, un verdadero brujo, entonces será un adivino que alcanzará grados realmente impresionantes en cuanto a la adivinación, lo que de forma correctamente empleados lo llevará a alcanzar una enorme sabiduría. Pues bueno, yo me despido de todos ustedes. No se trata en este programa realmente de generar un conflicto entre quién es mejor, esa no es la idea. Sin embargo, sí se trata de observar las diferencias y las igualdades que tienen esta religión y este culto, y al final tú tendrás tu propia conclusión. Entonces, repito, me despido de todos ustedes y recuerda que estás aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.